¿Qué tal? Buenos días a todos. Arrancamos. Un placer arrancar, estemos los que estemos, por supuesto que sí, y más que irán llegando. Damos la bienvenida a todos, como siempre. Dentro de poco podremos darla en nombre de la Iglesia, ¿verdad? Porque siempre solíamos decir eso, ¿no? Se suele decir eso. La Iglesia, bla, 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 os da la bienvenida, ¿no? Como todavía no tenemos un nombre, pues bueno, os la doy yo en mi nombre, pero también en nombre de la Iglesia, que es y que será, la del Señor, ¿no? Especialmente David, Joel, qué alegría teneros aquí con nosotros, una sorpresa muy, muy agradable, seguro que os vais a sentir fenomenal como siempre, y nosotros también con vosotros, así que bienvenidos. Pues nada, como sabéis, arrancamos con la predicación, y es una predicación que me ha ayudado algunas conversaciones que escuché esta semana en el trabajo a poder elaborar al menos esta introducción, y es que en este tiempo de exámenes para lo que yo llamaba la selectividad, ¿no? que ahora ha cambiado, vuelve a estar muy de moda la conversación entre los padres de, oye, ¿no te irá a dar tu hijo el disgusto de que va a estudiar algo de letras? ¿No? Es una conversación bastante habitual, ¿no? Pero, oye, eres consciente, ¿no? De que luego hay que encontrar trabajo, de que... Eso yo lo escucho, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando, ¿no? Con esto no digo ni que lo comparta ni que sea, pero digo que lo escucho, ¿no? Siempre ha habido un poco, ¿no?, de la gente de ciencias, este desdén y este mirar a los de letras como bueno, está bien estas cositas que hacéis vosotros, pero al final si se trata de hacer cosas importantes y si se trata sobre todo pues, de ganar dinero, si se trata sobre todo de hacer cosas útiles, aquí estamos los de ciencias, ¿verdad? Eso yo lo he escuchado mucho, ¿eh? Pero sí que es cierto que la crítica es mutua, porque también a veces desde letras es como que, claro, pero solo estáis pensando en cosas materiales, cosas temporales, cosas que no trascienden, ¿verdad? Sin embargo, pues en las letras estamos viendo como cosas más sublimes, ¿no? Y yo pensaba, digo, a ver, ¿cómo resolvemos este debate? Y yo creo que se resuelve en el momento que piensas que hay algo más detrás de lo que hacemos con nuestras actividades, ¿no? En este caso, estudios o profesiones. Si tú estás pensando, por ejemplo, que a ti te encantaría que tus hijos estudien algo con lo que puedan ayudar a otros y trasciendes a algo que va más allá, a mí me hace pensar mucho ahora cuando vas a una consulta al médico o cuando tienes que reservarla, se ofrece la posibilidad de pedir un traductor. Digo, oye, qué manera tan bonita de ayudar a otro, en ese mismo instante, el médico, medicina, ciencias, que está ayudando a esa persona con su profesión, y el filólogo, que está permitiendo la comunicación entre dos personas que de no entenderse sería imposible que pudiese suceder algo positivo en esa consulta, ¿verdad? Tienes ahí como las ciencias y las letras siendo completamente útiles porque hay algo más que lo que estás haciendo en ese momento, que es ayudar a otros, ¿no? Si tú quieres que tus hijos mediten sobre la vida, sean conscientes de la importancia de la vida, pueden hacerlo perfectamente estudiando historia, donde van a poder reflexionar, meditar y aprender muchísimo sobre la vida, o estudiando biología y enfrentándose diariamente a la realidad de la vida. Por lo tanto, ciencias y letras, si las dejamos solo en la actividad que hacen concreta, pues pudieran ser tan útiles o tan poco útiles las dos. Pero en el momento en el que las hacemos trascender, son igualmente útiles. Y todo esto me llevaba a preguntarme si nos pasa en la Iglesia algo parecido cuando nos acercamos a la Biblia, donde tenemos también nuestras ciencias y nuestras letras, ¿vale? No tan exactamente, pero más o menos jugaba yo a pensar que las ciencias serían como la teología, ¿no? El estudio, en este caso, de los libros de la Biblia. Ahí tenéis una clasificación muy superficial y poco detallada, solo a modo de ejemplo, en el que diríamos los de ciencias, ¿no? Pues los que se mueven en las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro, estudio de teología en profundidad, ¿no? Permitidme que juegue con esto, ¿no? Sé que no es así. Y las letras, bueno, pues los que leen las historias bíblicas, ¿no? Muchas de ellas en el Antiguo Testamento, que disfrutan leyendo proverbios, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que también nos miramos a veces de esa misma manera en la que ciencias y letras se miren, ¿no? Un poquito con nuestros prejuicios y nuestras críticas. Porque igualmente aquel que profundiza en las cartas, en la teología profunda, mira un poquito así como, bueno, este es que es como más bebé casi espiritual o está ahí que no avanza y por eso está con los proverbios, ¿no? Y del otro lado pasa también un poco lo mismo, ¿no? Vosotros que estáis siempre ahí estudiando temas teológicos, os quedáis en cosas como muy materiales, como muy de pensar y no estáis elevándoos
al verdadero conocimiento de Dios, ¿no? O a experimentarlo en la vida diaria. Veo que también hay crítica de unos a otros. Y yo creo que esto lo podemos resolver igual que hemos hecho con el tema de ciencias y letras. En el momento en el que pensamos en la utilidad no específica y del momento, sino que son útiles para algo más, tanto nuestras ciencias y nuestras letras en la Biblia, o sea, Antiguo, Nuevo Testamento, libros históricos, proféticos, de sabiduría, las cartas de Pablo, los evangelios, absolutamente todos van a estar al mismo nivel de utilidad. Cuando pensamos en una utilidad superior que va al segundo nivel. A ver, en el primer nivel, pues sí, los libros históricos están para conocer la historia del pueblo de Dios. Esa es su primera utilidad, ¿no? Pero si vamos a un nivel superior, si pensamos a qué nos puede llevar conocer eso, pues sin lugar a dudas el nivel superior será conocer a Dios a través de la palabra en la que se ha revelado. Y en el momento que la utilidad es conocer a Dios a través de su palabra, todos los libros pasan a ser igualmente útiles. Útiles a través de diferentes estilos, desde luego, ¿no? Tú puedes aprender de la fidelidad de Dios en libros de estilo argumentativo muy directo, como son las cartas del Nuevo Testamento, donde en una frase y tras un desarrollo lógico se va a concluir que Dios es fiel. Pero puedes también aprenderlo en libros de estilo narrativo, en los que vas a necesitar leer 3 capítulos de una historia o un libro entero para concluir que Dios es fiel. O podrás incluso leer ensayos, como en Eclesiastés, en otro tipo de escritura y de forma de presentar las verdades, para concluir que Dios es fiel. Por lo tanto, en el momento que elevamos el propósito con el que nos acercamos a un libro, todos los libros son igual de útiles. Y es por eso que hoy os traía, anunciábamos en el tema de la predicación algo así como salmos, mucho más que canciones y poemas, ¿no? Mucho más que poesía y canciones, para acercarnos al libro de los salmos y conocer algo más de Dios en el libro de los salmos, conociendo a Dios en los salmos. Un libro que clarísimamente clasificaríamos en esta sección como de letras, ¿no? Tendemos a eso, ¿verdad? Salmos. No, estos no son como las cartas del Nuevo Testamento, estos no son de teología, estos son libros pues más de un corte devocional, más facilitos, ¿no? Alimento más sencillo. Caemos en eso muchísimas veces, ¿no? Pero tengo que deciros que es incorrecto el que pensemos que los salmos no contienen teología o que no pueden servirnos para ampliar nuestro conocimiento de Dios. Por eso, esta predicación también es un llamado a todos. A aquellos que disfrutan muchísimo la teología y por eso no habitualmente profundizan en los salmos, os hago un llamado para que profundicéis en los salmos. Pero aquellos que sí que pasan muchas horas en los salmos porque lo consideran un libro devocional, sencillito, no quieren tampoco profundizar en conceptos complejos, animaros a encontrar esos conceptos más complejos y esa profundidad en los salmos porque la tiene. Por lo tanto, a unos y a otros os hago un llamado, y lo extiendo no solo para los salmos, sino para toda la palabra. En el libro de los salmos, Dios clarísimamente se da a conocer. Y se da a conocer a través de un estilo poético, a través de un estilo que hay que interpretar, que saber que lo que estamos leyendo es poesía, va a haber muchísima metáfora, muchísima comparación, muchísimo uso del lenguaje, pero se está dando a conocer utilizando ese estilo. Un tiempo en el que imperaba la idolatría, no solo dentro del propio pueblo, sino cada pueblo tenía su dios. Un tiempo en el que era muy importante diferenciarse de los dioses de los otros pueblos y en el que Dios tenía que dejar muy claro quién es, para que su propio pueblo y todos los pueblos supiesen quién era el Dios de Israel. ¿Por qué está lleno de alabanzas el libro de los Salmos? ¿Por qué el salmista constantemente tiende a alabar a Dios? Porque está conociendo a su Dios y porque está describiendo cómo es su Dios. Y es por eso que al conocer cada nueva faceta de su Dios, tiene que romper en alabanza. Vamos a ver hoy 3 atributos de Dios en los Salmos, ¿vale? 3. Como forma de conocer más a nuestro Dios, como Él se ha revelado en el libro de los Salmos. Antes de entrar a ellos, muy rápido, simplemente unas cosas generales. Los atributos de Dios les podemos llamar también las perfecciones de Dios, más que atributos.
o características. ¿Por qué? Porque características o atributos tenemos todos, en diferentes niveles. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de unas características comparables con las nuestras. Estamos hablando más bien de sus perfecciones. Se refieren a su ser, no a su forma de comportarse. Un ser que no es la suma de un montón de características que todas mezcladas dan un resultado, sino una serie de perfecciones que forman su ser, su esencia, estando todas presentes al 100% en él. La Biblia es la que nos los muestra, porque aunque Dios se ha revelado en la naturaleza, en toda la creación, puede hablarnos a través de múltiples formas, nunca llegaríamos por nosotros mismos o por nuestra observación a identificar esta serie de perfecciones de Dios. Podríamos aproximarlas. Veo la creación, pienso pues, en un Dios creador, veo que esto sucede en mi vida, pienso en un Dios bueno, pero ¿hasta dónde llega esa característica de Dios? Podríamos aproximarnos, pero por eso será la Biblia la que verdaderamente lo tiene que definir. Y además con esto se evita que nos creemos un Dios a medida. Porque si todos creásemos nuestra idea de Dios a partir de nuestra experiencia, tendríamos cada uno un Dios a medida. Estos atributos de Dios están en gran contraste con toda su creación, en este caso, o principalmente con nosotros, ¿no? Todo lo que en Él vemos sin límites, en nosotros o no existe o está limitado. Todo lo que en Él es motivo de gloria, atribuirlo a nosotros sería insultante. Cualquier perfección de Dios que cualquiera de nosotros afirme tener, sería vergonzoso, insultante y se ganaría, la crítica de todos. Vamos a ver luego ejemplos. Y por último, los atributos de Dios están ahí para darnos tranquilidad, porque son unas perfecciones que operan a nuestro favor. No están ahí para que las temamos, para que nos asusten, están ahí para que nos den completa tranquilidad. Entonces, decíamos que vamos a ver 3 atributos de Dios en los Salmos y vamos con el primero de ellos. Independencia. ¿Qué es esto de que Dios tiene independencia o de que Dios es independiente? Quiere decir que Dios existe y subsiste por sí mismo sin necesidad de algo externo. Él ha existido, existe y existirá independientemente del resto de cosas que no le afectan ni le limitan. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle qué es todo esto y pondremos ejemplos. Lo podemos también incluso estructurar. Una independencia que habla, hemos dicho, de su autoexistencia. Él existe por sí mismo. No ha sido creado. No ha necesitado un ente externo para existir. Y con esto de los contrastes que decíamos, Él no ha sido creado, Él crea todo. Él tiene autosuficiencia, no necesita nada para seguir existiendo. Todo podría desaparecer, que nada le afectaría a Él. Él es origen y fuente de todo. Y al contrario, Él no necesita nada y todo le necesita a Él. Independencia en el sentido de que es libre de influencias. No depende de otros. No le afectan las acciones de otros. Nada puede alterarle o detenerle. Es completamente independiente de todo lo que otros puedan hacer. Y como decíamos que lo vamos a ver en el libro de los Salmos, vamos a ver juntos 4 versículos que recuerdo en un estilo poético que tenemos que interpretar, entendiendo el tipo de escrito que estamos leyendo, pero que nos va a mostrar esto. Reconoced que Jehová es Dios, dice el Salmo 103. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Ya nos lo está diciendo indirectamente que Él sí se ha hecho a sí mismo. Y nosotros somos las ovejas de su prado. Que no se nos olvide que donde estamos es suyo. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 11 y 12. Todo me pertenece.
Si por algún casual, completamente hipotético, dice Dios, yo tuviese necesidad de algo, yo experimentase el hambre, no tengo que pedirte a ti ayuda para resolver ese problema, porque mío es todo. Todo lo que existe lo he creado, puedo tomar lo que quiera porque es mío. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Seguramente nuestra primera reacción al leer este versículo sea quedarnos con que Dios existe desde siempre y para siempre. Pero fíjate que no está diciendo desde el siglo y hasta el siglo, tú existes. Que también, luego lo vamos a ver. Lo que está diciendo es, desde antes de la creación, antes de que existiera algo creado, desde el siglo y hasta el siglo, tú ya eres Dios. Es decir, Dios no ha necesitado crear para ser Dios. Si Dios no hubiese creado, seguiría siendo Dios. No nos ha necesitado para ser Dios. Él ya lo era antes de la creación. Y si mañana desapareciese toda la creación, todo desapareciese y solo existiese Él, seguiría siendo Dios, completamente independiente a lo externo para ser quien es, hemos dicho al principio. Él no depende de terceras cosas o causas para ser quien es ni para seguir siendo ese ser. Y por último, el cuarto versículo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. Este enfatiza especialmente que cuando se propone hacer algo, no hay entes externos que le impidan hacerlo. Es independiente de ellos, no depende de una tercera persona o tercera causa que le autorice lo que quiera hacer. Si comparamos, decíamos, los atributos estos con los nuestros, fíjate nosotros, independientes, nada nos afecta ni nada nos detiene. Sobre todo hoy, ¿no? En este mundo tan globalizado, que puede suceder algo a 3.000 kilómetros de aquí, que te pegue un buen susto en tus finanzas, que te pegue un buen susto en tu trabajo, que te traiga una pandemia o cualquier cosa. ¿Somos independientes nosotros de eventos externos? ¿Somos nosotros incluso independientes en nuestras propias decisiones? Pero si hasta el que tiene muchísima autoridad en cualquier empresa necesita 7 autorizaciones para poder firmar algo y tiene una autoridad increíble, ¿realmente somos independientes? ¿No nos afecta a lo de terceros? Claro que sí, somos totalmente dependientes de lo externo a nosotros. ¿Sería presuntuoso decir que somos independientes? Totalmente. ¿Quién puede decir eso? Y esta independencia de Dios está para darnos tranquilidad o temor. Hemos dicho al principio, cuando describíamos un poco los atributos, algunas líneas generales, totalmente tranquilidad. El saber que a nuestro Dios nada le afecta, nada le detiene, nada de lo que pase en el mundo. No hay absolutamente nadie que pueda hacerle que deje de obrar con independencia y ser Él. A mí me da una tranquilidad absoluta. Segundo, inmutabilidad. En Dios no hay cambio. Nuestro Dios es inmutable. Y lo podemos estructurar también un poquito. No hay cambio ni en su carácter, ni en estas perfecciones que estamos describiendo, ni en sus propósitos, ni en sus promesas, sus principios morales, su verdad. Podríamos ampliar mucho la lista. En todo esto no hay cambio en nuestro Dios. Él no está sujeto o sometido a procesos. En Él no hay procesos. ¿Qué es esto de los procesos? Pues que a Dios no se le puede añadir nada ni disminuir en nada. Él no puede ni mejorar ni empeorar. Él no tiene que pasar por procesos como nosotros de madurar o de desarrollo personal. Él no es más maduro con el paso del tiempo. Él no está más equipado o más preparado. Él no ha superado cosas con el paso del tiempo. Él no está sujeto a estos procesos. Importante, todo esto no es inmovilidad. Me adelanto, no sé si os haréis ahora esa pregunta o lo estáis pensando. La inmutabilidad no es inmovilidad. Es decir, pero Dios antes estaba callado hace un minuto y ahora acaba de hablar. Ha cambiado.
No, eso no es la inmutabilidad, ¿vale? Dios no tiene inmovilidad, sí tiene movilidad. Él es interactivo, Él actúa, pero lo que no cambia, lo que es inmutable, es su ser, su esencia. Pero cambia en su forma de relacionarse con nosotros, porque antes pedía unas cosas y ahora pide otras. Sus leyes, jolín, son para un tiempo y de repente ahora hay otras para este tiempo. ¿Está cambiando de parecer? No. Es como ese padre que a su hijo le pone la hora límite para llegar a casa cuando es muy jovencito, las 7 de la tarde, y de repente un día le da el notición de que puede llegar a las 9 de la noche. ¿Ha cambiado ese padre? No. Ese padre sigue teniendo los mismos principios morales, el mismo amor por su hijo. Sigue teniendo la misma esencia, el mismo ser, las mismas preocupaciones, los mismos propósitos para su hijo. Pero la forma en la que manifiesta y ejecuta todo eso, en un determinado momento, implicaba decirle a su hijo hasta las 7 y ahora hasta las 9. No ha dejado, no ha cambiado. Con el hombre no lo podríamos decir, pero en el caso de Dios sigue siendo inmutable. No quiere decir que sea inamovible, que no tiene interacción. Vamos a verlo en versículos quizás, que se puede ejemplificar mejor. Tierra y cielo perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos envejecen como un vestido, son cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 26, 27. Todo lo creado está en un proceso de envejecimiento, está experimentando cambio. Y nos pone el ejemplo del vestido, ¿no? Que con cada temporada que llega, incluso dentro de la propia temporada, el que nos servía ya no nos sirve, el que era moderno se hace viejo, el que gustaba ya no gustaba, ¿y qué hacemos? Cambiarlo. Dios no es así, tú eres el mismo, no estás sujeto a estos procesos de cambio. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sus planes, sus propósitos, que luego ejecuta y manifiesta de forma diferente a lo largo de la historia, pero son los mismos para siempre, no hay cambio en ellos. Firme es tu trono, Salmo 93, 2. Leemos los salmos y pasamos por ellos como son de lectura fácil, agradable, rápida, y estamos muchas veces buscando cómo nos pueden ayudar, ¿no?, en este día, y pasamos muy rápido. Firme es tu trono. ¿Cuántos tronos no hemos visto a lo largo de la historia? De décadas y siglos, ¿verdad? De imperios. Personas que parecía que no había quien los moviese de ahí. Imperios que permanecen y dices, nací escuchando de ellos y moriré escuchando de ellos. Bueno, pues el que verdaderamente es firme es el trono de nuestro Dios, dice la palabra, el libro de los Salmos. Ese sí que no cambia, ese sí que no va a modificarse. Y por último, Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad que encuentras en Dios no es una verdad que sirve para hoy y no servirá para mañana. Lo que le ha llevado a él a esa verdad no es algo que va a cambiar de opinión, no es algo que va a reflexionar, que como ha mejorado en experiencia va a modificar y tienes que adaptarte a una nueva verdad. Su verdad es para todas las generaciones. Y volvemos a comparar con nosotros. Es fácil, ¿verdad? ¿Nosotros cambiamos? ¿Quién no está sujeto al proceso simplemente de envejecimiento? Oye, ¿cambiamos también a mejor? ¿Estamos mejorando en cosas? Lo cual es súper positivo y eso es bueno, pero nos indica que ha habido un tiempo en nuestra vida que hemos sido peores. En Dios no ha habido un tiempo en el que ha sido peor que hoy. No está mejorando. Pero también cambiamos a peor. ¿Con cuántas personas no nos decepcionamos? Nosotros mismos, ¿cuánto nos decepcionamos a otros que nos tienen que decir, ya no eres el de antes? Claro que nosotros estamos cambiando. Cambiamos también de ideas y de principios, que no es malo una vez más. Pensabas una cosa en un determinado tiempo y de repente ahora piensas otra. Oye, porque lo he meditado más, he aprendido, tal. Eso es positivo también, ¿verdad? A veces también cambiamos a mal. Estábamos muy bien en un tema y cambiamos a mal. El cambio no tiene por qué ser necesariamente bueno o malo, pero sí que muestra que nosotros como hombres, el estar sujetos al cambio,
genera verdaderamente un riesgo en el que no podemos ser ese ancla seguro ni para nosotros mismos. ¿Nos da tranquilidad que Dios no esté sujeto al cambio, que sea inmutable? Claro que sí. Qué tranquilidad saber que no va a cambiar a ser malo. Qué tranquilidad que no va a cambiar a ser menos fuerte. Que las promesas que ha hecho no las va a romper. Y que si hoy le entiendo y tengo una relación con Él en la que nos entendemos, la podré mantener siempre, porque no es como las personas que con nuestras rarezas cambiamos y se nos hace complicado incluso relacionarnos con quienes llevamos tanto tiempo relacionándonos. Con Dios eso no te va a pasar. Si le entiendes hoy, le vas a entender mañana. Y por último, el tercero, eternidad. Bueno, este es más facilito, ¿no? Pero algo diremos nuevo y seguro. Eternidad. Lo estructuramos también, sin principio ni final, ¿no? Este pues es el más conocido, ¿no? Dios no ha sido creado, ha existido desde siempre y existirá para siempre. Quizás esta es la idea de eternidad como que estamos más habituados, ¿no?, a pensar en ella y a conocer. Pero bueno, vamos a profundizar un poco también en esta idea de eternidad que nos muestra la Biblia. No solo que no tenga un principio y un final, que exista desde siempre y para siempre, sino que no está sometido al tiempo. Es decir, Él no está limitado por el tiempo. ¿En qué forma nos limita el tiempo? En la sucesión de eventos. Él no necesita una sucesión de eventos. Es decir, para disfrutar del jueves no necesita pasar por el lunes, martes, miércoles. Para cualquier proceso que requiere 3 pasos, él no necesita pasar por cada uno de esos pasos. Él no está limitado a la sucesión de eventos como nosotros sí estamos sometidos. Por tanto, tampoco tiene que esperar como nosotros. Nosotros tenemos que esperar a que algo llegue. ¿Y por qué no llega más rápido cuando nos interesa que llegue rápido? Porque el tiempo nos limita. Es un señor sobre nosotros, aunque no queramos. Y por mucho que tú quieras, 1 hora dura 60 minutos. Para Dios no hay limitación con el tiempo. Él no tiene ni que esperar sucesión de eventos, ni que esperar, en el sentido, ¿no?, como nosotros que esperamos queriendo que el tiempo corra. Él no está limitado al tiempo. Él ve pasado como presente y como futuro, estando en un constante presente. Él es. Y así se presenta en la Biblia. Él es. Pero, una vez más, Él se relaciona con el tiempo. Él tiene consciencia del tiempo, tiene relación con Él, pero el tiempo es un siervo para Él. Se relaciona con Él no como nosotros, que para nosotros es un señor del que no nos podemos librar. Él se relaciona con el tiempo, pero como un siervo al que Él creó, como todo. Y Él llena el tiempo. Nosotros estamos llenando este tiempo ahora, estando aquí juntos. Él está llenando absolutamente todo el tiempo. Dice el Salmo 94, seguimos recordando que estamos leyendo poesía. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. No está aquí para nivel matemático. Vale, entonces si para 1000 años como el día, entonces 2000 años son 2 días, 3000. No está para eso, es poesía. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Fíjate, dice que 1000 años para él, como el día de ayer y como una de las vigilias de la noche. Como una de las vigilias son 1000 años para él. No dice como las vigilias. En este tiempo la noche se estructuraba no en horas como nosotros, sino en 3 vigilias. Y cuando tú referías a un tiempo de la noche, era o en la primera vigilia, en la segunda o en la tercera, ¿vale? Imaginemos que cada una era de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate el autor cómo nos regala un detalle poético, ¿no? Para él 1000 años no son ni como las vigilias de la noche, no es como una noche, es como una de las vigilias de la noche. O sea, me voy a un espacio pequeño y dentro de ese espacio pequeño que es la noche, a un subespacio pequeño de la noche, una de las vigilias, ni siquiera las 3. Salmo 102:12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Bueno, permanecerás para siempre. Aquí vemos ese sentido de la eternidad en cuanto a existencia eterna. Nosotros bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre.
Vemos también cómo este sentido no es solo su existencia, sino nuestra relación con Él, ¿no? De bendecirle desde este momento y para siempre, no va a haber un final. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Eterno, sin duda, pero qué bonito cuando en la Biblia tantas veces se usan las expresiones por los siglos de los siglos, de generación en generación. Dios no está sometido al tiempo, pero interactúa con el tiempo. Es consciente del paso de las generaciones, es consciente de que la eternidad con Él no es un estado de desconocimiento en el que estaremos flotando sin ser conscientes del tiempo, de generación en generación, un siglo y otro siglo por todos los siglos. Es jugar con la idea de estructura temporal, pero no limitada. Y si pensamos en nosotros, pues facilísimo una vez más comparar estas perfecciones de Dios con las nuestras, ¿no? Hemos sido creados con un inicio y tendremos un final. El tiempo nos limita. ¿Cuántas veces no queremos que vaya más rápido y no va más rápido? ¿O que vaya más lento y vuela? Casi ya no recordamos muchas cosas de nuestro pasado, que vemos tan lejano, ¿verdad? Desconocimiento absoluto del futuro, un presente que se nos escapa. Nosotros sí que no somos eternos, ni en este sentido de existencia de siempre y para siempre, ni en el sentido de poder usar el tiempo como nuestro siervo, sino que nosotros somos siervos del tiempo. ¿Nos da tranquilidad este atributo de Dios? Totalmente. Qué tranquilidad saber que tienes un Dios que no está preocupado por el futuro, porque para él el futuro no es una incógnita por llegar, es un presente que conoce. Qué tranquilidad saber además que la relación que tienes con él no tiene fecha de caducidad y no tendrás que despedirte. Claro que nos da tranquilidad saber de la eternidad de nuestro Dios y de su total control sobre el tiempo. Independencia, inmutabilidad y eternidad. Tres perfecciones que encontramos en el libro de los Salmos. Volvemos al principio. Os animo muchísimo a leer el libro de Salmos como debemos leer cualquier libro de la Biblia, siendo todos completamente útiles para acercarnos al conocimiento de Dios. Todos son útiles para eso. Independencia, inmutabilidad y eternidad. Nuestro Dios no depende de nada para ser quien es. No habrá cambios en su ser y será para siempre quien ha sido desde siempre. Y me dirijo también a ti, que estás ahora pues, aquí sentado, y te agradezco además que estés escuchando. Quiero que sepas y que veas lo precioso que es que el Dios, independientemente de todo, el Dios que no necesita de nada, el Dios que ha sido Dios desde siempre y no necesitaba absolutamente nada para ser Dios, se ha fijado en ti y tiene interés en ti. Y además, todo lo que te ha dicho, todo lo que conoces de Él, es verdad y lo va a mantener para siempre. No te va a decepcionar como decepcionamos las personas cuando cambiamos. No vas a tener que recordarle nunca como el Dios de otro tiempo que ya hoy no es igual. Él no te va a decepcionar porque no cambia como nosotros. Y además te ama no por un rato, no por un tiempo, no por una época que recordarás con añoranza. Te ama con un amor eterno. De hecho, fíjate, te ama desde antes que existiera el tiempo. Y es por eso que sus perfecciones, que son tan grandes, las que hemos estado viendo y muchísimas más que hay, son todas eternas. ¿Y sabes cuánto tiempo vas a necesitar para conocer las perfecciones eternas del Eterno? Vas a necesitar una eternidad en la que no te vas a cansar, porque cada día va a haber algo nuevo que seguir conociendo de esas perfecciones. Decíamos que estas perfecciones son súper diferentes a las nuestras y que sería hasta presuntuoso e insultante que un hombre afirmase tenerlas. Cualquiera de estas, cualquiera de nosotros le diríamos, ¿pero de qué vas? Bueno, sería insultante
que cualquier hombre se las atribuyese, excepto uno, excepto un hombre, nuestro Señor Jesucristo, el único que ha podido afirmar ser eterno, el único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el único que puede llamarse Dios, como recordaremos en otro acto que vamos a tener en este culto de hoy. Os dejo con una pregunta que os lanza el libro de los Salmos y que nos podemos hacer conjuntamente. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Debemos responder, ¿no?, cada uno esta pregunta. Os voy a dejar con una pequeña dinámica en lo que llegan los niños para que iniciemos la alabanza, y es muy sencilla. Permanecemos en nuestro sitio, en silencio, vamos a poner un ciclo, una presentación que podemos poner ya, que es un bucle, un ciclo de atributos de Dios que os animo que vayáis leyendo y que si en lo individual te llevan a recordar eventos de tu vida, cosas con las que estás trabajando, te llevan a elevar una oración personal en silencio, me gustaría que fuese en silencio para que no nos distrajésemos, lo hagas y que disfrutes el conocer a tu Dios a través de estos atributos. Y cuando sea el momento de alabanza podéis salir directamente y la dinámica se da por terminada. Gracias.